La bandeja vibró en las manos de Valeria, como si llevara una carga más pesada que los vasos de cristal. Las luces de las arañas del cielo dorado lanzaban destellos sobre las copas, y en ese brillo, la jefa señaló con la barbilla, cortante, una mesa donde un cliente había fruncido el ceño por la sopa tibia. Valeria respiró y fue hacia allí con la calma de quien repite los mismos pasos cada noche, sabiendo que la elegancia del gesto podía apagar cualquier error menor. Al regresar, la jefa la detuvo como si la hubiera cogido en falta en algo que trascendía la cortesía. «Valeria», dijo alta, para que todos la oyeran, «si vas a pedir aumento, que al menos aprendas a servir sin temblar. Esto no es un comedor de beneficencia». Risas contenidas, miradas que se clavaban. El cuchicheo se convirtió en una marea fría sobre la espalda de la joven. Pedir un aumento había sido, para Valeria, un acto minúsculo y gigantesco a la vez. Minúsculo porque ella llevaba años doblando turnos y su sueldo apenas cubría la medicina de su madre. Gigante porque decir la palabra aumento delante de la jefa equivalía a desafiar una jerarquía que prefería sumisas. No fue un reproche en privado ni una conversación en la oficina. Fue una exhibición. La jefa hizo una pausa teatral, como quien califica una actuación, y añadió: «Si no puedes con esto, tal vez deberías plantearte si este trabajo es para ti». Un cliente incómodo devolvió la vista a su menú. Otro, habituado a espectáculos sociales, alzó las cejas en complicidad. Valeria sintió los ojos de todos, y sobre todo, el peso de la última factura médica que no sabía cómo pagaría. Su boca se cerró antes de soltar lo que más necesitaba. Un alivio para su madre, una estabilidad que le permitiera dejar de elegir entre comprar medicamentos y pagar la luz. Al final sonrió, con los dientes apretados, recogió la bandeja y siguió. En el respaldo de una silla la servilleta quedó alborotada, como si también respirara por ella. A unos metros, 2 mesas más allá, Sebastián Arroyo sostuvo la copa con la garganta tensa. No se dejó ver como dueño aquella noche. Su traje era discreto, su ingreso al restaurante había sido casual. O eso querían pensar quienes no conocían el modo en que observaba. Ver a la jefa humillar a una empleada delante de clientes lo sacó de la quietud que solía pedir a su propio cuerpo. No por el gesto en sí, conocía a su jefa, sabía de su mano firme. Lo que lo incomodó fue la manera sistemática, la deliberada teatralidad. Valeria no era torpe. La había observado días antes sirviendo a una pareja de ancianos con una paciencia que no se venía ni en los manuales. Cuando la jefa terminó, el silencio no volvió de inmediato. Había quedado una huella. Valeria volvió a la cocina con paso contenido. En la penumbra del pasillo, Tomás la interceptó con la mirada más que con las palabras. Tomás, que llevaba años trabajando con ella, que había visto cómo hacía maratones de noches para estudiar y cómo traía a su madre medicinas compradas a plazos. Le ofreció una sonrisa breve, llena de complicidad, y le deslizó por debajo de la puerta la cuenta que le había entregado el cliente con generosidad. «No es mucho», murmuró, «pero puede esperar en tu casillero». Valeria dejó que la mano de Tomás rozara la suya en un gesto que fue más que el contacto de 2 colegas. Fue un ancla. Esa noche, mientras la cocina se vaciaba y las arañas seguían su calcio de luz, la jefa cerró el libro de reclamaciones sobre la mesa del frente y miró a su alrededor con la precisión fría de quien revisa piezas de un mecanismo. No era simple desprecio, era calibración. Desde su puesto, maneja las publicaciones, las anotaciones en los expedientes, las pequeñas notas que terminaban por empujar a algunos a renunciar. De vez en cuando la inspección tenía horneados que no salían bien, sus dedos se movían sobre el teclado para dejar constancia o para quitarla. Alguien la veía y aprobaba, alguien más, fuera de la cocina, encaminaba la maquinaria. Al salir, Valeria guardó junto a su delantal la hoja con los números de la farmacia a la que hacían descuentos cuando traías receta. Era otra de las cuentas que cruzaba cada mes. No dijo nada a su madre por teléfono. Prefirió el silencio protector, la mentira piadosa de que estaba bien. Doña Amparo, en su casa con las cortinas echadas,
Escuchó el murmurar de una novela de radio que casi no seguía. Sus manos, que antes tejían sin cesar, ahora buscaban sostenerse en el borde de la mesa de noche. Cada vez que su hija llegaba a las 12, la luz en la cocina era una promesa. «Mi niña», dijo la anciana cuando Valeria entró, y le pasó la mano por la frente con el gesto aprendido de las voces que curan más lento. No había palabras que repararan la humillación, solo esa palmada pequeña que decía, «Estás a salvo aquí». Para Valeria, el salario y la dignidad eran cosas que a menudo viajaban por carreteras distintas. Estaba terminando su carrera técnica en administración. Lo hacía con libros prestados y horas robadas a la madrugada. En su mochila había un cuaderno con ejercicios de contabilidad donde, entre hojas, había garabatos de futuro, esquemas de un restaurante mejor, notas sobre cómo tratar al personal. Era su manera de soñar sin jactarse, de construir en silencio. A la mañana siguiente, Sebastián pidió hablar con Luciana, la coordinadora de recursos humanos, en el despacho que daba a una pequeña terraza. Ella, una mujer de mirada práctica y pocas palabras, tenía en su estante carpetas ordenadas por colores. «No es la primera queja», dijo Sebastián sin rodeos. «No todas llegan en papel, algunas vienen en la forma en que la gente baja la mirada». Luciana asintió. Sus manos buscaban entre expedientes y encontró un patrón. Anotaciones con una caligrafía similar que apelaban al ajuste de desempeño, y en varios casos, accesos a expedientes que no venían registrados por el sistema usual. Había firmas con nombres aparentemente rutinarios, pero las marcas de tiempo mostraban aperturas a horas en que nadie más estaba en la oficina. «No podemos acusar sin pruebas», contestó Luciana, «pero podemos mirar». Mirar en su lengua era empezar a colocar piezas. Buscar significaba encontrar huellas en espacios digitales y físicos. Sebastián pidió que se resguardaran todos los archivos, copias cifradas, duplicados en un disco duro que él mismo llevó. Mientras tanto, Valeria intentó pasar el día como si nada hubiera ocurrido. Fue al colegio nocturno, miró las cuentas, apagó las luces de la casa con suave precisión. En su mochila llevaba la cuenta del hospital. Los números danzaban como si quisieran devorar los sueños. Tomás la esperó fuera de la estación. «Si quieres hablamos», dijo con calma. Ella negó con la cabeza. «No quiero que la gente me trate como si mi necesidad justificara el espectáculo», comentó en voz baja. Tomás la miró con una mezcla de rabia y ternura. No era la primera vez que veía a la jefa poner a alguien en el centro del escarnio. «No estás sola», prometió. La investigación que empezó a tejerse por iniciativa de Sebastián no era un acto impulsivo, sino una sucesión de pequeñas búsquedas que, tarde o temprano, requerirían un hilo conductor. Luciana pidió acceso a las bitácoras, a los correos corporativos, a los antecedentes de cambios en contratos y horarios. Encontraron que, en la última temporada de renovaciones, algunos documentos habían desaparecido de las carpetas públicas y reaparecido con firmas ligeramente distintas, o con fechas reescritas. No se veía una operación ciberdefraudadora sofisticada, sino una mano experta en maquillar papeles dentro del propio edificio. La pista que los inquietó apareció como una nota, un correo desde una dirección que no figuraba como interna, con indicaciones precisas sobre cuáles contratos debían ser revisados y actualizados, y remitente firmado por Ernesto Palafox. Ernesto Palafox era un nombre que en los pasillos sonaba con retazos de rumor. Socio en algunos negocios, confidente en otros. No era visible en el día a día del restaurante, pero sí lo era en decisiones que llegaban en sobres con membretes. Había una manera muy humana de manipular la estructura. Colocar personas dentro que obedecieran órdenes sensibles a tiempo, que fueran como palancas para girar el sistema. La jefa, con su gesto público, era la palanca perfecta. Humillaba, presionaba, despedía miradas. Ernesto movía piezas sin aparecer. El expediente que despertó más sospechas fue el de una antigua participación, que según algunos antiguos recibos, había quedado en suspenso tras la muerte del antiguo propietario. Los papeles, sin embargo, no estaban en el lugar donde deberían. Había una nota de cierre abrupto,
firmada por un contador que ya no trabajaba allí. Cuando Luciana pidió la copia escaneada, el archivo arrojó una discrepancia. El sello notarial lucía diferente y en su margen lateral alguien había tachado una fecha con una tinta más nueva. No era un error evidente a simple vista, pero para ojos que buscaban patrones era un botón al que tirar. Sebastián recordó entonces la noche en que la jefa había ido a la oficina del fondo y había discutido con Ernesto en voz baja. No era una discusión de mesa, eran instrucciones que sabían cómo sonaban cuando se querían hacer desaparecer ciertas historias. «Tenemos que ver quién se beneficia con eso», dijo Sebastián a Luciana. Ella contestó, «Y con cuidado, los tiempos cuentan y también los movimientos en la clínica donde está la madre de Valeria». Era la primera vez que el nombre de doña Amparo se abría paso en una conversación que empezaba como intimidad del personal y se convertía en riesgo. Mientras en la oficina se enhebraban pistas, en la casa de las Mendoza el pasado reposaba en cajas de cartón, fotografías sin marco, facturas amarillas, una libreta de cuentas con el sello del viejo taller del padre de Valeria. Doña Amparo, en su gesto cotidiano de ordenar, encontró un sobre sellado con el apellido de su esposo. Lo abrió con manos que ya no temían la dureza de la letra firme del difunto. Dentro, un contrato firmado, con tinta que parecía haberse detenido en 1997. Decía algo sobre participación y porcentaje en un negocio que, en teoría, nunca lo dejó. Doña Amparo llevó el papel a la luz de la mesa y leyó en voz baja. No entendió todo, pero le llegó una frase. En caso de fallecimiento, la participación será transferida a... Su pulso se aceleró. Hubo una palabra menos. Pendiente. ¿Pendiente? Significaba para ella que algo estaba esperando ser reclamado. Para Valeria era una posibilidad que hasta entonces no se había atrevido a nombrar. Esa tarde, Valeria encontró a su madre sentada en la sala con el sobre entre las manos. Los ojos de la mujer brillaron con una mezcla de miedo y esperanza. «Tu padre terminó algunas cosas antes de irse», dijo con voz que temblaba por la emoción más que por la edad. Valeria no supo qué decir. Quería creer y temía que la esperanza fuera una cuerda que se iba a romper. Sin embargo, la idea de una participación que quizá correspondiera a la familia se coló en sus pensamientos como un espejo que podría devolverle algo más que dinero. Podría devolverle la posibilidad de respirar sin que cada factura fuera una sentencia. La tarde trajo un silencio diferente. Sebastián llamó varias veces a Luciana hasta que finalmente explicó casi en voz baja que había una coincidencia en las firmas de varios papeles y que quería que alguien revisara la autenticidad de los sellos. «No necesitamos una guerra», dijo, «pero sí claridad». Luciana pidió que se hiciera una copia del sobre y que se guardara en la caja fuerte del despacho. Mientras, ella misma se encargó de pedir una verificación discreta, una consulta con un perito sin formalidades públicas, para cotejar fechas, sellos y firmas. Nada público todavía. En el fondo, sabían que lo que hallaran podía convertir una humillación en una cuestión institucional que no se resolvería con una disculpa. Valeria, por su parte, no dejó de ir a sus clases. Aprendía sobre balance y activos con una atención que a veces le robaba el sueño. En el transporte nocturno, repasaba los nombres de cuentas que su padre solía mencionar en una libreta vieja. La socia, el fondeador, la antigua. Eran etiquetas que ahora parecían códigos que alguien podía descifrar. Tomás le acercaba PDFs de cursos gratuitos y fórmulas en servilletas, como si su apoyo fuera una colcha que crecía en costuras. La jefa, al percibir que algo se movía, no abandonó la estrategia. Su autoridad era un arte. Sabía humillar sin dejar rastros que pudieran incriminarla de manera directa. Sus comentarios quedaban registrados en la memoria de los empleados, en las conversaciones de sobremesa, en las hojas de quejas que a veces ni pisaban la oficina de recursos humanos. Más peligroso aún, manipulaba anotaciones en expedientes para que parecieran fallas de desempeño. ¿Quién iba a pensar que una frase escrita a lápiz podía ser una soga? Y Ernesto, desde su posición de socio distante,
continuaba enviando correos con recomendaciones que parecían técnicas, pero que terminaban por erosionar la posibilidad de que alguien reclamara un derecho. Era una red fina tejida con papeles y silencios. No todas las piezas estaban claras. En el sistema digital del restaurante, una carpeta mostraba un acceso desde una IP vinculada a la oficina central donde trabajaba Ernesto. La hora correspondía a un fin de semana a medianoche, una franja en la que la jefa a veces entraba a ordenar papeles. La diferencia en tonalidad de tinta y la fecha reescrita en aquel contrato antiguo no eran por sí solos condenas, eran indicios. Luciana subrayó este punto. No acusamos sin pruebas, pero guardamos lo que encontramos. Para Valeria, sin embargo, la sola idea de que alguien hubiera intentado borrar algo que pertenecía a su familia tenía un peso emocional tan grande que le costó dormir. Mientras la investigación ocupaba despachos, en el cielo dorado se cocinaban cenas que a veces sabían a victoria y otras a derrota. Los clientes seguían viniendo por la memoria de un plato o por el brillo de una noche que, para ellos, era un espectáculo. Para los empleados, cada servicio era un ejercicio de supervivencia emocional. Esa dichosa noche en que la jefa la humilló, Valeria se fue a casa con la sensación de que algo le había sido quitado, aunque no sabía exactamente qué. Doña Amparo, con el sobre la mesa, empezó a elaborar pequeñas hipótesis. Tal vez su marido había dejado algo que nadie reclamó por miedo, por ignorancia o por trampa. Si quedó algo, lo reclamaremos, susurró, no como orden, sino como promesa. Sebastián, que veía la escena con la mirada de quien entiende un negocio, y a la vez una comunidad, decidió no precipitarse. Llamó a un amigo abogado en quien confiaba y pidió que se le explicara, sin detallar nombres, cómo se verificaban sellos y firmas antiguas. No quería procedimientos públicos ni noticias que hicieran correr rumores. La discreción era una estrategia para proteger a Valeria y a su madre. Pero la discreción no significa inacción. Significaba armar un expediente que pudiera sostener una defensa. Luciana, por su parte, comenzó a hablar con otros empleados que habían pasado por revisiones de rendimiento y registró testimonios. No eran declaraciones formales todavía, solo relatos que tendrían valor si luego se necesitaba probar un patrón. En un rincón de la ciudad, Ernesto Palafox recibió una llamada. Su voz era controlada, su forma de hablar, de quien considera que las cosas se arreglan con llamadas y no con conversaciones a la luz del día. Hay que cerrar lo de los viejos contratos, dijo al otro lado. No mencionó nombres, no lo necesitó. En su agenda había anotaciones con teléfonos y apodos. Al colgar, dejó en la mesa un café frío y volvió a mirar su tableta con números que para él eran más que cifras. Eran la forma de mantener el control. La historia, por entonces, tenía varios hilos. La humillación que encendió la chispa, la madre que encontró un papel olvidado, la investigación que empezaba a buscar evidencias, la jefa y su manera de operar como ejecutora, Ernesto y sus órdenes en la sombra. Pero lo que todavía no estaba resuelto era cómo la verdad se transformaría en fuerza suficiente para torcer aquello que parecía estructurado. Valeria, por su parte, respiraba entre clases y turnos nocturnos. Había aprendido a fabricar esperanza, con retazos de tiempo y de sueño. Una tarde, cuando la luz caía más temprano y las calles olían a lluvia por venir, Luciana le mostró a Sebastián una copia parcial de un fax antiguo que había salido de los archivos. En él figuraba el nombre del padre de Valeria y una referencia a una participación que por alguna razón había quedado en trámite. «Es pequeño», respondió Sebastián, pero su pulso delataba que entendía la magnitud. Para él, no se trataba únicamente de un asunto contable. Era la posibilidad de restituir algo que había sido ignorado. «Si alguien lo reclamó, ¿por qué no está en nuestros registros?», preguntó. La respuesta por ahora era la ausencia. Esa noche Valeria no pudo conciliar el sueño. Caminó por la cocina, repasando mentalmente su día, tratando de poner en orden los pensamientos. La humillación no había sido la única cosa que la sacudió. Había un pulso nuevo, la posibilidad de que las cosas que había heredado
no fueran solo recuerdos, sino derechos. Miró el sobre en la mesa y sintió que su padre, de algún modo, le pasaba la mano por la frente como su madre. Había tiempo de sobra para temer y poca para actuar. No obstante, allí, en la pequeña casa con la luz amarilla, decidió que no permitiría que nadie borrara lo que su familia había construido con esfuerzo. En el despacho del restaurante, Sebastián cerró una carpeta y dejó que el silencio se posara. Tenía la sensación de que algo grande estaba por revelarse, pero sabía igualmente que las revelaciones necesitan orden y, sobre todo, pruebas. Guardó los archivos en su maletín. Esa noche pensó en la mejor forma de proteger a una muchacha que, sin pretenderlo, había puesto una piedra en la orilla de un río donde otros habían intentado tapiar las corrientes. La historia estaba lejos de resolverse. Las piezas comenzaban a moverse, algunas por voluntad propia, otras empujadas por manos invisibles. Entre la humildad de un hogar y la frialdad de los despachos, la verdad aguardaba paciente, esperando que alguien la llamara por su nombre. Valeria, con su cuaderno de contabilidad bajo el brazo, aún no sabía que una parte de su vida estaba por cambiar, pero había algo en el aire, una sensación de que la justicia podía nacer de detalles minúsculos, una firma, una fecha mal borrada, una llamada registrada en el momento equivocado. Eran hilos delgados, pero cuando se trenzaran, tendrían fuerza para sostener un cambio. Si esta historia te está hablando, suscríbete y acompáñanos en lo que viene. Hay momentos en que la atención de una comunidad puede ser una protección tan poderosa como cualquier documento. Al día siguiente, una llamada anónima llegó a la clínica donde estaba doña Amparo. La voz, fría, insinuó que ciertos pagos debían ser reconsiderados si no querían que se complicaran los servicios. Fue una amenaza en tono profesional, como quien deja caer una letanía. Doña Amparo, tras colgar, miró a su hija con la mirada de quien ha visto pasar tempestades. Valeria, que en ese instante repasaba en la cocina la lista de indignidades, sintió que aquello ya no era solo su problema. La extorsión, velada o directa, había entrado en la escena. Llamó a Sebastián con manos que apenas se sostenían. Él escuchó sin interrumpirla y al terminar prometió: «Lo vamos a documentar». Pero la promesa también llevaba, entre líneas, la advertencia de que la exposición podía encender más focos. En el otro extremo de la ciudad, en su despacho, Ernesto revisó una copia de correo en la que alguien había escrito: «Hay que neutralizar cualquier movimiento a favor de la familia Mendoza». No era una orden sin matices, era una instrucción que debían llevar a cabo con aparatosidad mínima. Lo peligroso no era la amenaza en sí, sino la manera en que quedaba envuelta en papeles y en gestos públicos que a simple vista eran justificables. Ceses por bajo rendimiento, reestructuraciones administrativas, ajustes en contratos antiguos, todo validado por procedimientos que parecían normales. Esa normalidad era su escudo. Luciana, mientras tanto, reunió los testimonios recogidos y armó un dossier preliminar. Era un trabajo meticuloso de juntar voces, fechas y pruebas. Entre los relatos emergía una pauta. Los empleados que habían intentado reclamar, que habían ofrecido documentos que probaban su antigüedad o sus derechos, habían sido frenados con observaciones administrativas que parecían inocuas. A veces bastaba una anotación pequeña en una hoja para que un reclamo se perdiera en el laberinto burocrático. Luciana sabía que aquel dossier debía tener más que palabras. Necesitaba una evidencia tangible que soportara la acusación de manipulación. Esa evidencia, aún por aparecer en su totalidad, tenía un comienzo. La firma en el sobre de doña Amparo, la hora indebida en los accesos digitales, la nota del fax con la referencia mermada. Pero no era suficiente que los hechos existieran. Había que presentarlos en el orden correcto, con el peso de la ley, sin convertir la escena en un circo. Sebastián se movía entre el coraje y la estrategia. Su idea no era solo castigar, sino restaurar. No quería venganza, quería reparación. Valeria, al recibir la noticia de la llamada extorsiva, no pensó en huir. Pensó en asegurar la medicina de su madre, en recoger los papeles más valiosos y llevarlos a un lugar seguro,
en no caer en pánico. Había aprendido en la vida a transformar el miedo en actos pequeños, hacer una lista, marcar nombres, hablar con quien podía ayudar. Esa noche empacó el sobre en una carpeta con su cuaderno de contabilidad y lo dejó bajo llave. Era un gesto pequeño que significaba: no me van a arrebatar mis raíces. La ciudad respiraba con una calma engañosa. Detrás de la fachada de restaurantes y oficinas, las historias apelaban a la memoria. Valeria, que apenas podía dormir, se preguntó si su padre, que había trabajado entre mesas y balances, habría imaginado que su firma un día podría ser la llave para reivindicar una familia. Tenía la sensación de que la vida le devolvía, a través de papeles y oficios, lo que la humillación había intentado arrebatarle: la posibilidad de ser reconocida. El primer capítulo de la investigación cerró con un gesto práctico. Una copia del sobre fue depositada en la caja fuerte del despacho de Sebastián, acompañado de una nota con fechas y nombres. Nadie gritó victoria. No era momento de festejar. Pero la acción, por mínima que fuera, cambió la atmósfera. Había un documento que ahora ya no podía ser silenciado tan fácilmente. Y la jefa, en su silla de siempre, sintió que la oficina le había lanzado un desafío distinto. Estaba siendo observada. De noche, cuando las lámparas del cielo dorado proyectaron largas sombras sobre las mesas, Valeria cerró los ojos un instante y se imaginó no el dinero, sino el peso leve de poder decir: esto es mío por derecho. Esa imagen le dio fuerzas suficientes para regresar al trabajo al día siguiente con la mitad del miedo y la mitad de la determinación. Lo que no sabía era que sus pasos ya habían activado una cadena de decisiones que pronto demandarían pruebas contundentes, valentía para enfrentarlas y la lealtad de quienes creían que un lugar de trabajo debía ser también un espacio de justicia. En la mañana clara, mientras la ciudad se llenaba de gente que iba a sus rutinas, un correo interno llegó a la bandeja de Luciana con una leyenda escueta: revisa antiguos convenios. Urgente. La firma llevaba las iniciales de Ernesto. Era la primera vez que su nombre aparecía en documentos que parecían inocuos. Para algunos sería solo una petición administrativa. Para quienes ya miraban con atención, era una ficha que encajaba en el tablero. El juego apenas comenzaba, y los movimientos, lenta pero inexorablemente, iban conformando lo que, cuando llegara su momento, sería un reclamo sostenido por pruebas y por gente dispuesta a no dejar que la humillación de una noche quedara impune. El correo con las iniciales de Ernesto se posó en la bandeja de Luciana como una piedra más en el camino que ya estaban recorriendo. No hacía falta más. La racha de pequeñas incongruencias, las anotaciones en los expedientes, la hora de acceso desde la IP ajena. Todo eso ahora podía articularse en una pregunta directa: ¿quién había intentado borrar la participación que, al menos en papel, pertenecía a la familia Mendoza? Luciana pidió un peritaje privado, no por teatralidad, sino para tomar decisiones con el peso de datos que resistieran un cuestionamiento frío. El perito llegó con una maleta de herramientas que no olían a misterio, sino a paciencia. Lupas, lentes de aumento, una cámara que capturaba texturas de tinta. Revisó el sobre, el contrato y el sello. Sus anotaciones eran precisas, sin dramatismos. Hay inconsistencias en la tinta y el sello, dijo en voz baja. Explicó la diferencia sin jerga. Una tinta que no envejecía como la del resto del papel, una numeración del sello que no corresponde al año inscrito. Para quien no dominara el oficio, son detalles minúsculos. Para quien los buscaba, eran la piedra angular de una impugnación. Mientras tanto, en la clínica donde doña Amparo recibía tratamiento, las amenazas dejaron de ser solo una voz en el auricular y tomaron un cauce administrativo. Alguien exigía pagos para mantener servicios sin contratiempos. Sebastián y Luciana decidieron no lidiar con aquello a solas. Contactaron con gente de confianza en la clínica y pidieron que registraran todo: llamadas, nombres, números, no por exhibición sino por protección. La directora de la clínica, una mujer de gesto firme y palabra escueta, aceptó colaborar y puso en marcha lo que no era heroísmo, sino precaución profesional:
documentación y atención prioritaria para la señora Mendoza. La jefa, Mariana Torres, percibió la cercanía del riesgo como un olor antes de una tempestad. En su despacho, con la luz fría de los fluorescentes, sus manos repasaban expedientes con la misma economía con que alguien recorta posibilidades. Sabía que la estrategia para neutralizar un reclamo había funcionado antes: suspender, advertir, erosionar, hacer que la gente creyera que su desdicha era un accidente laboral y no un patrón. Esta vez, sin embargo, la presencia de Sebastián como dueño que no dejaba pasar las cosas, la atención meticulosa de Luciana y la aparición del contrato real en manos de doña Amparo introdujeron una variable que no había previsto: pruebas guardadas fuera de la órbita que ella controlaba. Ernesto, por su parte, siguió moviendo piezas desde la sombra. No necesitaba aparecer. Bastaba con que el mecanismo siguiera su curso. Ordenó a quien debía redactar una medida preventiva para intentar frenar la posible reclamación de la familia Mendoza. Un documento rápido, redactado con cierta prisa, que exigía la suspensión de cualquier inscripción hasta que se resolvieran supuestos vínculos pendientes. Para reforzar la apariencia, se adjuntó otra copia de la participación con un sello que a primera vista parecía legítimo. Ese fue el error estratégico. La prisa y la necesidad de cerrar las puertas con rapidez trajeron descuidos. La defensa que construyeron Sebastián y Luciana no se basó en enfrentamientos espectaculares, sino en orden: registrar el contrato original en un lugar de acceso público, solicitar peritajes que pudieran explicar la anormalidad de la tinta, conservar copias certificadas y agrupar testimonios de empleados que, con su voz en bloque, contaban un patrón. Tomás y otros colegas dieron relatos sencillos y coherentes. La jefa humillaba. Las anotaciones aparecían. Los expedientes se modificaban. No había dramatismo teatral. Había pequeñas verdades repetidas que, juntas, alcanzaban el volumen suficiente para no ser ignoradas. La maniobra legal de Ernesto llegó como esperaba. Una notificación con tono técnico, con frases que buscaban parecer imparciales. La sorpresa fue que Luciana ya tenía el peritaje. El informe del experto explicaba con ejemplos comparativos que la tinta encontrada en el sello que acompañaba a la medida preventiva no podía pertenecer al año que figuraba en el documento. Además, la numeración que aparecía en el margen coincidía con series usadas años después, por lo que era, en términos sencillos, una anacronía. No era algo que un lector casual detectara, pero era suficiente para que una autoridad administrativa se tomara el tiempo de pedir verificaciones más profundas. Ernesto reaccionó con la lógica del que cuenta con recursos. Presionó a la dirección del restaurante, hizo llamadas que sonaban a advertencia y, en un movimiento que ya conocían, trató de jugar la carta de la reputación. Quería convertir la historia en ruido público, en un asunto de rumores que consumieran la atención y desviaran la mirada de las pruebas. Pero Sebastián respondió con discreción. No quiso el circo. Llamó a una reunión del consejo con carácter urgente y, frente a personas que no eran con descaro su aliado, presentó solo lo esencial: el sobre original, el peritaje y la lista de testimonios. No buscó humillar a nadie en esa sala. Buscó que la institucionalidad hiciera lo que debía: custodiar y verificar. La tensión escaló en el despacho central el día en que se cruzaron las piezas definitivas. Luciana mostró un correo que había logrado rastrear. No era una traza tecnológica que pudiera revelar secretos de alta sofisticación, sino una correspondencia que vinculaba instrucciones con nombres y con claves que solo un círculo reducido conocía. La directora financiera, que hasta entonces había mirado el asunto con distancia, frunció el ceño. En su rostro se leyó la decisión de no permitir que se jugara con los activos de una empresa sobre cimientos de falsedad. Se ordenó una auditoría interna provisional y se solicitó la colaboración de autoridades competentes para abrir una investigación por falsificación y extorsión. No era la victoria, pero era un avance real. El sistema mostraba su cara cuando quienes lo forman actúan con responsabilidad. Cuando la investigación tomó carácter oficial, Ernesto aceleró el asalto final. Presentó documentación adicional,
hizo gestiones que parecían encaminadas a demostrar que la participación había sido anulada por trámites anteriores. A la vez, la jefa Mariana endureció su postura frente al personal. Implementó nuevos controles de acceso, protagonizó una sesión de retroalimentación, donde, con voz que no pretendía ya ser sarcástica sino marciana, responsabilizó a malas interpretaciones por cualquier conflicto. Su mensaje era claro: quien se moviera demasiado sería percibido como un problemático. Pero una cadena de acciones coordinadas desmontó esa última línea defensiva. La directora de la clínica entregó a Luciana la grabación de la llamada extorsiva que había llegado a su teléfono. La voz era profesional, a veces con un tono que simulaba distancia, otras con una suavidad que escondía amenaza. Un análisis simple de la llamada permitió ubicar su origen en un circuito que indirectamente tenía conexiones administrativas con uno de los proveedores contratados. No se trataba de rastreo sensacionalista, era una madeja de correspondencias administrativas que señalaban a una trama que buscaba presión donde la ley podía ser más lenta. La noche en que se acordó presentar todo ante la autoridad competente, Valeria apenas pudo contener la mezcla de miedo y alivio. Su madre había estado más tranquila desde que la clínica aseguró la continuidad del tratamiento. Doña Amparo, sentada en la sala con el sobre original sobre sus rodillas, se veía frágil y al mismo tiempo resuelta, como quien ha vivido suficientes inviernos para saber que la luz siempre vuelve. Había, en su gesto, una memoria de trabajo y resistencia que poco tenía que ver con la palabra víctima, y mucho con la de heredera de un nombre que trabajó con dignidad. Los días de la investigación fueron tensos y de paciencia. No hubo un gran enfrentamiento televisado, hubo notificaciones, peritajes complementarios, entrevistas. La prensa no fue la protagonista. La justicia y la administración dieron pasos que resultaron visibles para quienes necesitaban la certeza de que aquello no se resolvería en chismes. Hubo amenazas veladas que no prosperaron porque fueron documentadas. Hubo intentos de desacreditación que se encontraron con testigos dispuestos a relatar la verdad sin teatralidad. Y en el medio de todo, Valeria continuó yendo al colegio nocturno. Su cuaderno de contabilidad seguía en la mochila como si fuera la brújula. El momento decisivo no tuvo estampas triunfalistas. Ocurrió en una sala de audiencias administrativa, con sillas modestas y una mesa donde autoridades y representantes se sentaron a mirar varios folios. El perito explicó las diferencias en el papel y la tinta. La directora de la clínica presentó la grabación de la extorsión y una hoja de ruta que conectaba llamadas y gestiones. Luciana entregó el dossier con los testimonios y la evidencia digital. Sebastián habló con la calma de quien no quiere venganza, sino orden y continuidad. Valeria testificó con voz tersa. Contó la humillación, explicó el significado de la firma del padre, habló de su madre. No hubo dramatismo. Hubo una narración honesta que resultó más contundente que cualquier arenga. Frente a ese cuerpo de pruebas, las autoridades actuaron conforme al procedimiento. Se abrió una investigación por falsificación documental y por extorsión. No fue una ejecución fulminante de justicia instantánea, pero sí fue el inicio de un proceso real que puso en el centro la necesidad de verificar cada pieza. La medida cautelar que había solicitado Ernesto para frenar la inscripción quedó sin efecto tras el peritaje y la presentación de la documentación original. Los auditores congelaron movimientos atípicos relacionados con la participación en cuestión hasta que el caso avanzara. Ernesto y algunas personas vinculadas a sus gestiones quedaron bajo investigación. Mariana fue separada temporalmente de sus funciones mientras las pesquisas concluían. No fueron castigos celebrados con júbilo, fueron decisiones administrativas que devolvían al relato la posibilidad de una resolución justa. En paralelo, se aseguró la atención médica de doña Amparo con garantías. La clínica puso en marcha un protocolo de protección para pacientes que sufran amenazas, y la familia Mendoza recibió la contención necesaria. Fue un alivio práctico más que una escena de heroísmo. Ver a la madre de Valeria recibir su medicación sin sobresaltos tenía para ambas la dimensión de una restitución mínima pero esencial.
Cuando la participación quedó validada en sede administrativa, no como un botín, sino como un reconocimiento formal de derechos, se abrió la negociación sobre la forma de restitución. No es la magia de un cheque improvisado, fue una gestión. La empresa reconoció la participación pendiente y ofreció una indemnización proporcional, más la posibilidad de una salida ordenada que permitiera a Valeria asumir responsabilidades dentro del restaurante. Sebastián, que había visto en ella algo más que una trabajadora, habló con el consejo. Propuso ofrecerle la gerencia con la condición de que ella liderara un plan de cultura laboral y capacitación. No era un regalo, sino una responsabilidad. Quien toma una posición de mando, también asume la tarea de transformar el lugar. Valeria aceptó con prudencia y con la serenidad de quien no buscaba venganza sino dignidad. No fue una decisión impulsiva, fue la suma de noches de estudio, de turnos agotadores y de esa capacidad de soñar que había mantenido en silencio. Tomás la abrazó sin palabras cuando ella le contó su aceptación, no porque la gerencia cambiara todo en un día, sino porque ahora había autoridad para hacer los cambios que había imaginado en sus servilletas de clase. La renuncia de Mariana tuvo matices que hablaban de complejidad humana. No era una caricatura de maldad absoluta, sino una figura que había operado con frío cálculo y que, al quedar expuesta, tuvo que responder por sus actos. En la vida cotidiana del trabajo, esos desenlaces rara vez son limpios. Hubo reuniones formales, acuerdos y el inicio de procedimientos internos para reparar daños. Ernesto enfrentó investigaciones y en el proceso se deshilacharon algunas de las redes de influencia que había tenido. No todo fue inmediato, pero la tendencia cambió. La primera jornada de Valeria como gerente fue modesta. Caminó por la cocina con ese paso ahora menos tembloroso. Habló con cada miembro del equipo y escuchó más de lo que habló. No quiso imponer medidas con autoridad vertical. Diseñó, junto al equipo de recursos humanos, talleres de comunicación, un buzón anónimo para quejas y un reglamento de trato digno. No esperaba transformar años de práctica en un mes. Esperaba plantar semillas y regarlas con constancia. Su estilo no era de órdenes fulminantes, era de escucha y de establecimiento de límites claros. Nadie sería humillado, las quejas serían tramitadas, las decisiones se registrarían con transparencia. Además, decidió dedicar una parte de la restitución a un proyecto que no lucía ostentoso sino simbólico. Una beca en honor a su padre para jóvenes que, como ella, trabajaran y estudiaran al mismo tiempo. No era un gesto ribereño, era un modo de restituir la oportunidad que, una vez, le había dado la fuerza para seguir. En la reinauguración de la pequeña sala de formación del restaurante, se colocó una placa con el nombre del padre y una frase que recogía la idea de legado, para quienes construyen en silencio. No era un monumento al dinero, era un reconocimiento a la dignidad de trabajar con integridad. La reinauguración fue íntima. No hubo alfombras rojas ni cámaras. Hubo gente del barrio, empleados que habían estado allí años, algunos clientes fieles y la familia Mendoza en el centro. Doña Amparo estuvo presente. Su sonrisa, tenue pero clara, fue la imagen de cierre que todos esperaban. La tapa de la placa brilló por un instante con la luz de las arañas que, ahora, parecían menos severas. Valeria sostuvo la mano de su madre mientras se descubría la placa. En ese gesto hubo memoria y promesa. La memoria de un hombre que trabajó y la promesa de un lugar que, si podía, no dejaría que otros abusaran de su gente. La jefa destituida y el socio investigado no constituyeron el final del relato, sino los pasajes donde la empresa empezó a recomponerse. Valeria impulsó políticas de capacitación, un manual de buenas prácticas y un programa de mentoría donde empleados con más años acompañaban a los nuevos. También creó un pequeño fondo para emergencias médicas, administrado por un comité colegiado, para que ninguna familia volviera a sentir que su vida pendía de un recibo. No se trataba de paternalismos, sino de estructuras que impidieran que las humillaciones se volvieran moneda corriente. En los meses que siguieron, el restaurante recuperó una atmósfera distinta. La gente no dejó de venir por la comida.
Además, venía porque ahora la casa defendía una forma diferente de trabajar. Algunos detalles nuevos eran sutiles, un espacio para que el personal tomara descansos reales, una política clara de evaluación con criterios conocidos por la gente, un buzón de sugerencias con respuestas públicas. Valeria no buscó ser la heroína de todos los relatos, sino la responsable de que la dignidad no fuera un privilegio sino una regla. El epílogo de la historia no fue una escena de triunfo ostentoso, sino una noche de servicio cualquiera donde, entre platos y risas, apareció una chica nueva que parecía temerosa al sostener una bandeja. Valeria la vio, la llamó, le ofreció una sonrisa y, sin alardes, le recordó una regla simple. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Fue un gesto minúsculo, de esos que el tiempo convierte en cultura. Doña Amparo, en la mesa del fondo, alzó su copa como quien premia la continuidad de una vida que encontró, en papeles y en personas, la forma de seguir adelante. La placa con el nombre del padre colgó en una pared cerca de la cocina. En las noches finales, cuando Valeria caminaba entre mesas y el murmullo de clientes quedaba como un telón, se detenía un instante ante aquello. No miraba el dinero que había llegado mediante una restitución formal. Miraba la historia de un hombre que había dejado un sello, imperfecto, pero real. En su bolsillo guardaba el cuaderno de contabilidad donde años atrás había soñado con cambios en silencio. Ahora, la hoja ya no era solo su refugio, era una guía práctica para construir un lugar donde nadie tuviera que pedir aumento con miedo a ser humillado. La verdad en esa historia no fue un relámpago. Fue una sucesión de gestos administrativos y humanos que, juntos, devolvieron algo esencial, la posibilidad de que la voz de una trabajadora se contara como prueba y no se disolviera en el rumor. Valeria aprendió que la fuerza no siempre es estruendo, que a veces consiste en presentarse cada día, en exigir registros, en reunir pruebas y, sobre todo, en escuchar a quienes trabajan contigo. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el restaurante quedó en silencio, Valeria pasó el dedo por la placa casi como quien pasa la mano por una frente amiga. La imagen que cerró la historia fue simple: madre e hija en la puerta. La placa con letras discretas, la cocina en calma. Afuera la ciudad respiraba igual que siempre. Adentro, un lugar había cambiado porque alguien decidió no aceptar una humillación como destino y, en su lugar, reclamó lo que siempre fue suyo, con la paciencia del que guarda pruebas y la decisión del que actúa con justicia. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad se defiende y que la verdad, aunque lenta, encuentra maneras de hacerse visible. Suscríbete para más relatos de gente que construye en silencio y, cuando puedas, acompaña a quienes luchan por justicia en sus lugares de trabajo. A veces basta una voz que no se calla,